bienvenidos a un podcast de verdad. Este es el episodio número 2 de la temporada número 2 de estos podcasts donde les queremos compartir con ustedes información que estamos seguros puede ser de mucho beneficio para sus vidas. Nos gusta agregar valor acá, pero con principios de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras visiones del mundo, pues no son tan válidas como lo más importante que es la palabra de Dios. Y como ustedes saben, no estamos solos en esta segunda temporada. Regresa el famosísimo Guti. ¡Hola! Y se nos une Salva. Eso. Hola. Vamos. Ah, no. No, Argentina. Hola, ahora. ¿cómo estás, Guti? Bien, gracias a Dios. Muy ¿Sí? bien, sí. ¿Y Salva, cómo estás? Siento un déjà vu. Muy bien, me aguanto, sí. Siente como que ya habíamos estado aquí haciendo esto Siento que antes. ya había dicho eso. Sí, entonces a Salva le hace falta pedir algo más. Sí, yo creo que para poder sentirnos un poquito más cerca, Ajá. deberías invitarme, no sé, a comer un McRib. Un mañana. McRib. Sí. Pronto. Presto. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Bueno, como les mencionamos la semana pasada, vamos a estar conversando con ustedes acerca de un tema muy interesante. Bueno, una serie de temas muy interesantes, pero queremos iniciar con este tema que está relacionado con la culpa. ¿Alguna vez, Guti, has sentido culpa en tu vida? Sí, creo que sí. Creo Creo que sí. No estoy seguro. Lo que pasa es que estoy tratando de recordarme cuándo. ¿Cuándo y cuál puedes contar? Ajá, también. Sí. No, sí, he sentido culpa. Seguro que sí. Ahorita no me acuerdo cuándo. Sí. Gracias a Dios. Yo también me uno al club de los que se han sentido culpables. Salva. Igual, en el matrimonio muchas veces. Ah. Yo lucho con la culpa. Ah, ¿de veras? Sí, bastante. Bueno, pero aquí vale la pena entonces que empecemos por el principio. Definamos qué es la culpa. Eso está bueno. Fíjate, todos que yo tengo aquí una página que la pueden encontrar, se llama seminarioabierto.com y dice la culpa. La culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo, una imagen de una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios o de otra persona. Ajá. Y que justo por lo que decía Salva, puede ser por un cónyuge, por un papá y toda la cuestión, ¿va? O una figura de autoridad, no sé. Y que resulta en daño para otro y para sí mismo. Interesantísimo. Entonces es una emoción alimentada por el recuerdo de una o imagen de una acción, omisión o pensamiento. Ok, yo tomo ahí la parte de la emoción. Salva, ¿qué le podríamos agregar a esto o ampliar? Sí, el tema de la culpa está muy relacionado con mi relación con alguien más y cómo yo puedo afectar esa relación, ¿no? Que es parte de lo que mencionaba la definición que Guti notaba. Y bueno, un elemento que mencionábamos antes detrás de cámara es que hay al menos bíblicamente dos tipos de culpa finalmente, ¿no? Algo objetivo, que es el hecho de haber cometido, infringido la ley de Dios o romper una relación con alguien o lastimarla, y una cuestión subjetiva que es precisamente lo que dice la definición, ¿no? Al final, una emoción que yo siento, el cómo me siento por lo que pasó, ¿no? Qué importante es definir y encuadrar entonces la parte de la culpabilidad como eso, como una emoción que surge por estas circunstancias que se han dado y que pueden dañar una relación importante para nosotros, digamos. Supongo que deberíamos también de mencionarle a nuestros amigos que puede haber un lado positivo de la culpa y un lado negativo de la culpa. Fuera de micrófonos y de cámaras decíamos una perspectiva objetiva y una perspectiva subjetiva de la culpa. Definamos estas. Por ejemplo, hablando de la culpabilidad objetiva, Romanos, por ejemplo, nos menciona mucho, ¿no? Romanos 3:23, ¿no? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Hay una infracción y el resultado es ser culpable y el castigo, pues, estar separado de Dios, ¿no? Romanos 5, o el capítulo 8, ¿no? Donde se nos dice que antes éramos enemigos de Dios y hemos sido justificados por medio de Jesús, ¿no? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay algo objetivo. El pecado me vuelve culpable delante de Dios. Y el pecado también en muchas ocasiones me vuelve un infractor en mi relación con otros, ¿no?
Interesante. ¿Vos querés agregar algo o definir la otra? La subjetiva. La subjetiva creo que ya lo habías mencionado, ¿no? No. El tema de la emoción nada más, pero si quieres profundizar. Lo subjetivo tiene que ver obviamente con la persona o con uno, ¿no? Como uno se siente, como uno se percibe al haber infringido una norma. Ahora, es bien interesante porque pueden haber ahí sí que dos caminos al sentir la culpa, ¿no? El de autoflagelarse, que sería lo que decía la definición, un daño para uno mismo. Ok. O el de ser un descarado, y jugar al no me importa y dañar a otros o seguir dañando a otros también. Además de dañarse uno mismo, o sea, nunca es que esté fuera de uno. Entonces, subjetivo va a referirse a eso, al sujeto, a uno, a quién es el sujeto de esa culpa por haber transgredido alguna norma. No necesariamente normas divinas, incluso. Ajá. Estaba el famoso poema de Edgar Allan Poe, el del corazón delator, donde este chavo pues había cometido un crimen y había enterrado le había sacado el corazón, perdón lo gráfico, a la persona y la enterró. Y los detectives llegaron a su casa o a su apartamento a buscar y toda la cuestión. Y pues obviamente el corazón ya no estaba en el cuerpo. Ajá. Pero él empezaba a escuchar el corazón latir abajo del suelo. Pum, 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 pum. El corazón no estaba latiendo y los policías no se daban cuenta. Al final de cuentas se llama corazón delator porque él mismo se entrega diciendo aquí estaba por la culpa. Claro. O sea, sentía él el peso de la culpa por lo que había hecho, ¿no? Entonces es bien interesante cómo incluso este concepto en el lado subjetivo ha formado parte de la cultura, pues. Claro. Qué interesantísimo esto que estamos hablando, porque entonces, objetivamente, uno puede transgredir, puede fallar, puede alterar una ley, o sea, puede hacer algo en contra de la ley. Y eso automáticamente nos coloca el rótulo de culpable, ¿verdad? Claro. Y aparte está el sentimiento, que de una u otra manera es positivo cuando ese sentimiento o esa emoción me hace reconocer que he cometido una falta, que he fallado, y entonces me lleva por un camino de perdón, restitución, etcétera. Pero, y cuando estabas diciendo, Guti, eso de que no, pues uno no se inmuta con la culpabilidad, pienso cuando eventualmente en la televisión aparecen los que son acusados y que están, por ejemplo, en una pandilla y son acusados a 200 años de cárcel y todavía, o sea, y no se inmutan ante la sentencia y todavía se sonríen, ¿verdad? Entonces uno puede caer en un extremo, por supuesto. Claro que uno de manera personal también puede ser un descarado y decir, ¿qué me importa? Este levantadito de brazos desde que uno es niño, ¿verdad? Así como... ¿Y qué? Me da igual. Ajá, me da igual. Creo que esa es la parte, digamos, triste de la culpabilidad, o cuando literalmente me vuelvo indolente. Ahora, digamos que la culpabilidad entonces debería de llevarme o sea, la emoción de la culpabilidad debería llevarme a una acción de ofrecer perdón, pedir perdón por algo que he realizado. Claro. Y el tema, ahora que mencionaron la culpabilidad y de este extremo, ¿no? De me da igual, está el otro extremo que es peligroso, que es la autoflagelación, lo que pasó con Judas, ¿no? Él no soporta la culpabilidad de haber traicionado a Jesús y su solución, que no soluciona absolutamente nada, fue suicidarse, ¿no? Al final. Y yo creo que ese es un peligro. No estoy diciendo que todo el mundo se va a suicidar por sentir un exceso de culpabilidad, pero sí podemos bajar mucho, no solo nuestra calidad de vida, sino realmente el entender el sacrificio de Jesús y su perdón cuando vamos hacia este otro extremo, ¿no? Claro. Lo mejor es lo que estabas diciendo, ser congruente, ¿no? Entender la culpabilidad objetiva y que esta culpabilidad me lleve a un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que
identifica qué fue lo que hice, que estuvo mal, que identifica cuál es la verdadera solución. O sea, que al final no pueden hacer de mí. Con Ruth hablaba un día, Ruth es mi esposa, para los que no saben, sobre un problema, un pleito que tuvimos. Y yo le estaba pidiendo perdón y yo le dije, mira, te pido perdón, yo no puedo restituir nuestra confianza basado en mi propio esfuerzo o hacer que no, lo que pasó ya no pasó. Pero confío en que puedas entender que así como Cristo te perdonó, también me puedas eventualmente perdonar, ¿no? Y yo lo dejé ahí y en mi caso yo quedé libre de mi sentimiento de culpabilidad porque yo reconocía que el perdón estaba en Cristo y que esta culpabilidad pues ya no la tenía que estar cargando, ¿no? O ese sentimiento, ¿no? Ahora que estás diciendo eso, también el descarado, por ejemplo, podría utilizar una frase como la que vos estás diciendo de, Claro. Perdónenme, o sea, pues Cristo los perdonó a ustedes, o sea, pero yo creo que hasta el tono y manera de decirlo, Claro. o sea, uno sabe que alguien está comportándose de forma descarada, ¿verdad? Entonces, sí, pero, o sea, lo que estamos mostrando es todas estas caras y facetas que puede tener la culpabilidad. Voy a ser un poco más allá vulnerable en cuanto a este tema de la culpabilidad, desde donde yo lo percibo, y ustedes corríjanme, mis amigos, o aportémosle. Yo personalmente, muchos de ustedes me conocen, yo soy divorciado. Entonces, obviamente, cuando una persona se divorcia, uno tiene un sentimiento de culpa. O sea, uno siente que le ha fallado a Dios, a la familia, a la sociedad, obviamente al cónyuge, lo que sea. O sea, ha fallado. Y entonces pueden venir muchos sentimientos de culpa que pueden ser dañinos, ¿verdad? O sea, una persona que dice, no, yo ya no sirvo, ya no soy calificado. Pero ese sentimiento de culpa lo puede llevar a uno a hacer una autoevaluación y a definir, bueno, de esto que sucedió, ¿dónde está mi responsabilidad? Claro. Y entonces hacer una autoevaluación y decir, ok, yo fallé en esto, en esto, en esto y en esto y en esto. Y entonces tomar el tiempo para ir delante de Dios en primer lugar, porque al final de cuentas Él es el más importante, y pedir perdón y decirle, Señor, o sea, perdóname por esto que hice y por estas malas decisiones que tomé. Y luego, si es posible, ir con la otra persona y pues ofrecer perdón, ¿verdad? O sea, claro, pedir perdón. Y entonces, de esa manera, digamos, como bien decías, dejarlo allí y sencillamente ya no hay más culpabilidad, porque, digamos, hice la parte que me correspondía. Y por supuesto, esto lleva un compromiso de que si en el futuro se vuelve a dar la oportunidad de entrar en una relación matrimonial, pues no hacer eso y muchas más otras cosas. Por supuesto. Ahora, lo terrible es que yo venga y haga todo lo que dije y todavía 10 años después yo diga, no, muchacho, me siento tan mal por lo que hice. Entonces, nunca acepté el perdón que Dios me da. Por supuesto. O sea, yo no estoy diciendo, y en 10 años se me olvidó, sino es, en 10 años lo voy a recordar, y voy a recordar, por supuesto, las malas decisiones que tomé, pero ya no me van a generar una carga porque recibí ese perdón de Dios. Creo que por ahí va lo negativo de la culpabilidad y que en los círculos cristianos sucede mucho, ¿verdad? O sea, gente que ha fallado un pecado sexual o una cuestión con adicción a algún tipo de drogas o estupefacientes, no sé, emociones que tal vez con mucho enojo, era una persona que golpeaba a los demás físicamente, en fin, y que no acepta el perdón del Señor. Y eso es un problema grave que lo soluciona la palabra. O sea, estaba ahorita, mientras estabas orando, repasando los versículos que recuerdo que hablan sobre el tema de la culpa. Y en el Nuevo Testamento encontramos en las cartas un montón de pasajes que nos están recordando constantemente que nuestro pecado ha sido perdonado, que nuestra culpa ha sido saldada, que ahora tenemos paz para con Dios, que nos podemos reconciliar con Él. Mi carta favorita, que es Hebreos, tiene un montón de este tipo de pasajes en donde primero el autor de Hebreos dice, no descuiden su fe porque podrían perder su salvación, y un día podríamos hablar de a qué podría estarse refiriendo el autor de Hebreos, pero él siempre dice, no es así,
porque Jesús murió en la cruz, les ha perdonado, es su sacerdote, está ministrando delante del Señor por siempre. Acérquense confiadamente al trono de Dios, donde van a encontrar gracia y la ayuda oportuna en el momento de la tentación, ¿no? Entonces, la palabra se encarga de trabajar con la culpa, y es porque cuando somos conscientes de nuestro pecado y de lo que realmente implica nuestro pecado, es peligroso poder caer en ese extremo del fatalismo que me impide volver a ver hacia la solución que Dios dio, hacia la cruz, ¿no? Y en vez de correr hacia la cruz, corremos de la cruz, ¿no? Y es peligrosísimo eso. Totalmente. Hay una cuestión en el pequeño artículo que encontré que dice: la culpa alimenta el yo. Y ahorita que lo estaban mencionando y lo estaban platicando, estaba viendo lo que dice. Pone: una persona que se siente culpable tratará de cambiar por sus propias fuerzas con el fin de liberarse de la culpa. No escogerá espiritualmente la ayuda de Dios, pues la culpa le hace creer que si lo alcanza por voluntad y esfuerzo propio, será digno ante Dios. O sea, que se va a merecer el perdón de Dios. Y esto hace que la persona ponga su fe en su propia capacidad, el yo, o las obras, como le decimos en otros ámbitos, y no en el poder de Dios, o en la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y me hace recordar, y esa frase me está haciendo recordar hoy ando con bastante referencia a la cultura pop, dirían por ahí. Había una serie en los 90s, principios de los 2000, que se llamaba Malcolm el de en medio. Es una comedia, ¿no? Claro. De una familia. Y entonces el papá Hal llega un día a la casa y trata de encender la luz y no enciende el foco. Entonces viene y va a la repisa donde guardan los focos y demás, y al jalar la cajita donde están los focos se le cae la repisa. Entonces dice: no, esta onda está mal, tengo que reparar esta repisa, apretar los tornillos. Va al cajón donde tienen los desarmadores, saca el desarmador, y cuando cierra el cajón, oye que rechina esa onda. ¡Cric, cric! Entonces va y va a buscar la lata de aceite para aceitar el cajón, ¿no? Y cuando agarra la lata de aceite, la somata así, no tiene aceite, ya está vacía. Entonces agarra las llaves del carro, se sube al carro, arranca el carro y el carro empieza a hacerle un ruidito. Entonces, entra la esposa y le dice: Hal, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de cambiar una bombilla, vamos. Y a lo que voy es con todos los esfuerzos que estaba poniendo por reparar todas las cosas. Claro. Más o menos esa es la culpa, ¿no? Que voy a querer reparar yo cada una de las cosas. En el caso de no ser descarado, voy a querer yo por mis fuerzas cambiar o mejorar las cosas, y realmente no voy a lograr nada, no voy a solucionar nada. Y lo trágico de esta ilustración es que al final de cuentas nuestros esfuerzos, en lugar de acercarnos a la gracia de Dios, nos están alejando de la gracia de Dios. Es como la común frase de yo voy a ir a la iglesia cuando esté bien con Dios, sí, ¿no? Voy a ir al doctor cuando me haya sanado. Sí, así de ridículo suena, ¿no? Pero muchos lo creemos, ¿no? Al final es como cometemos algún pecado y no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero incluso leer la palabra, y no sé realmente qué es lo que queremos solucionar o cómo queremos solucionar nuestro pecado finalmente. Y el meollo de todo el asunto es que tenemos una culpa, una emoción de culpa que queremos solucionar por nuestros propios medios, ¿no? De manera egoísta, en vez de descansar en el Señor y buscarlo para poder no solo sentir esta liberación de culpa de manera subjetiva, sino recordar que objetivamente ya hemos sido perdonados. Interesantísimo, porque obviamente este es un mensaje para creyentes y no creyentes. Para el no creyente, este es el mensaje de no puedes hacer absolutamente nada para solucionar los problemas que tienes en este momento, a menos que puedas ir delante de Dios. Y no porque te va a solucionar los problemas, sino te va a solucionar el problema más grande que tienes, que es la
enemistad con Él y tu separación de Él. Ese es realmente el primer mayor y más grande problema, porque ese es eterno. El otro es un tema temporal. Pero definitivamente ya teniendo a Dios en el corazón, teniendo la guía, el apoyo comunitario, por decirlo así, el apoyo pastoral, pues vas a poder tener una mejor perspectiva de las circunstancias que estás viviendo. Y para nosotros los creyentes tenemos que aceptar que yo sí creo que caemos muy, muy fácilmente en eso que están hablando ustedes. El hecho de cometemos una falta y queremos hacer algo para solucionarlo. Y yo pienso que cada vez que nos queremos meter en el área donde Dios es el único que puede actuar, la embarramos más, claro, y lo hacemos más grande, o sea, hacemos el lío más grande. Entonces, sí es muy importante que toquemos este tema, y especialmente porque en nuestras iglesias creo que habemos muchos que llegamos cada domingo y llegamos con esa mentalidad de ¿qué puedo hacer para arreglar las cosas donde me siento culpable? Qué fuerte. Sí. Y es irónico que siendo la palabra y el evangelio el que nos dice somos libres de culpa, muchas veces nuestras iglesias se encargan de cargarnos de culpa. Qué fuerte. ¿No? Y lo que estabas poniendo de ejemplo y aprecio que haya sido vulnerable y al ponerlo sobre la mesa, ¿no? El tema de alguien que está divorciado, el tema de alguien que sufrió adicciones, el tema de alguien que llega tatuado, que incluso hasta podríamos discutir si es un pecado o no al final, ¿no? Y cada una de las cosas que podrían estar sobre la mesa, que en vez de ser la iglesia una comunidad que abraza para ofrecer el perdón de Dios y liberar de culpa a la gente, se vuelve un lugar en donde se señala el pecado para hacer ver a otros menos que nosotros, ¿no? Claro. Y qué problemático es eso, ¿no? Porque el lugar donde más se debería de reflejar el evangelio, en muchas ocasiones es donde menos lo vemos en la práctica, ¿no? Estaba pensando ahorita que estaban mencionando eso justamente en un pasaje de 2 de Corintios. No menciona el pasaje de la palabra culpa como tal. Y de hecho, pues, quien quiera tener el contexto de todo lo que está pasando ahí, no lo voy a leer yo ahorita, pero pues pueden leer el capítulo o unos capítulos antes para ver de dónde viene el apóstol Pablo. Pero a partir de 2 de Corintios 7:8, el apóstol Pablo empieza a decir: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza a ustedes, Corintios, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y luego el versículo 10 que dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow. Y venía a mi mente justamente el episodio que mencionaba, Salva, de Judas. Y de Pedro, pues, que es la clásica dupla que se compara o se contrasta siempre. No está hablando de culpa, estoy de acuerdo, pero nos deja sentado un principio. Realmente, cuando entendemos nuestra culpa delante de Dios, esto debería producir tristeza, por supuesto. Ojalá que produzca tristeza. Por supuesto. Pero que la respuesta sea como la de, por ejemplo, el salmista, ¿no? Contra ti y solo contra ti he pecado. O sea, la culpa que después produce una tristeza debería, si es de Dios, debería redundar en arrepentimiento. Claro. No en muerte. Y me gusta lo fuerte con lo que lo dice Pablo. Dice: la tristeza del mundo produce muerte. La culpa, pues, o sea, finalmente. Yo creo que vale la pena que ya a estas alturas del partido nuestros amigos del podcast vean que no nos estamos enfocando ya más en cuanto a si cometo un acto que va en contra de nuestro Dios, no siento nada.
hoy no estamos hablándole a los que no se sienten culpables, sino a los que se exceden en sentirse Claro. culpables y que de alguna manera no aceptamos o no nos damos cuenta del el alcance del perdón de Dios, y que es algo que no podemos explicar incluso humanamente con palabras, lo que significa la gracia de Dios y el perdón de Dios cuando una persona arrepentida viene delante de Él y reconoce su falta, reconoce su error. O sea, si vamos a hablar de cómo manejar la culpa de una manera positiva, voy a decirlo, o a la manera de Dios, De una manera bíblica. de una manera bíblica, Cabal. ok, el primer paso es que esa culpabilidad realmente me lleve al arrepentimiento. Correcto. Y aquí, como nos volvimos diccionarios, definamos arrepentimiento. A la Bueno, gran chica, esa sí está. porque también hay personas que confunden, o habemos personas que confundimos arrepentimiento con cargo de conciencia. Claro, con el famoso remordimiento. Sí. O remordimiento. Sí. Mira, no sé, ahorita ya... Yo me voy a... Está bien. O sea, yo se veo puede, a Salva... Se puede buscar, se puede Yo buscar. veo a Salva que tiene que decir algo, y en lo que él dice algo, yo Vos voy buscas. a buscar la definición. No sé qué va a decir Salva, pero... Sí, el arrepentimiento de reconocer la falla que se ha cometido Ujú. delante de la persona que se ha cometido, y sinceramente buscar una restauración. Ujú. Lo interesante con la fe Bueno, cristiana es muy que bueno. el buscar reconciliación o buscar esta restauración ya cae en la mano de Dios. O sea, nosotros reconocemos delante de Dios que no podemos resarcir los daños, ¿no? No podemos pagar. No podemos pagar. Y, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, cuando en versículo 18 al 20, creo más o menos, es donde Pablo viene y dice que Dios en Jesús nos reconcilió. Y esto es lo interesante, o sea, no es la palabra que utiliza Pablo era una palabra legal para hablar de un rematrimonio. O sea, digamos, una pareja se divorció y va a volver a casarse porque dijeron, no, al final sí, mejor vivimos juntos. Ajá. Entonces se da esta reconciliación. Pero es de ambas partes, ahí. Pero Pablo, perdón, no sé por qué estoy con Pedro. Pablo lo que hace es decir que Dios es el que produce esa reconciliación. Entonces, en el tema del arrepentimiento cristiano, hay un reconocimiento de la falta delante de la persona y un reconocimiento de que Dios es quien restaura esa relación y nos transforma para no estar pecando, ¿no? Para no seguir en el mismo charco. Gracias por dar esa definición, porque yo, por lo menos ahorita en mi viaje por los diccionarios, lamentablemente en nuestro idioma, la palabra arrepentimiento también la ponen como sinónimo de lo que habíamos dicho, que nada que ver, como cargo de conciencia. No sé, cargo de conciencia. Claro. O sea, lo pone como un sinónimo y no lo es desde la perspectiva bíblica. Entonces, qué bueno que nos diste esta definición, Guti. Yo me voy a valer de, aunque estoy de acuerdo con lo que dijo Salva totalmente, pero me voy a auxiliar de este lugar que se llama godquestions.org. Muy bien. Estoy citando para que puedan buscarlo y vean que no me lo estoy fabricando del aire, ¿va? Ok. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión o cambio de dirección también. Implica más que simplemente alejarse del pecado. Dice acá. El diccionario bíblico Eerdmans, habla del arrepentimiento como un cambio de dirección también, que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Eso está muy, muy interesante. O sea, a ver, pongámoslo en algo práctico. Digamos una persona que tiene adicción a la pornografía. Y entonces esta persona finalmente, porque no quisiera conectarlo con... Y entonces lo cacharon viernes bono, porque ahí habría algo de... otra cosa, pero digamos que la persona se da cuenta de que lo que está haciendo no agrada a Dios porque está usando su cuerpo como instrumento para el pecado, se está volviendo nuevamente un esclavo del pecado, y entonces no solo es convenir y decir,
sí, mucha, me arrepiento de lo que estaba haciendo y ya no voy a volver a ver pornografía. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que lleva más que eso, lleva a una decisión, a decisiones mucho más radicales. Pero digamos, ustedes que han estado en el liderazgo y de una u otra manera han tenido personas a las que les han dado consejería, ¿dónde se demostraría en este caso el arrepentimiento? Es muy buena pregunta. Voy primas y después que aquel... Porque... No me dije nada, pero... Yo hago el centro y que acá le eché el gol. Sí, terminando y cerrando, la idea es el arrepentimiento, según la Biblia, implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. Y creo que por ahí iría la cosa. ¿Cómo vemos realmente que hay arrepentimiento? Primero, si hay posibilidades de resarcir daños, ahí se va a ver arrepentimiento. Ejemplo, Zaqueo. A mí me encanta el ejemplo de Zaqueo. Claro, claro. Porque a Zaqueo nadie, más que la propia presencia de Cristo en su casa, ¿va? Pero nadie le dijo, tenés que hacer esto. Él espontáneamente, por ese encuentro con Jesús, viene y dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien o le he quitado de sus pertenencias, voy a devolver hasta la cuarta parte. Claro. Legalmente estaban obligados los ladrones a devolver hasta la tercera. Y él está diciendo que va a devolver la cuarta parte sin que la ley se lo esté imponiendo. Claro. Y Jesús, ¿qué responde? Verdaderamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ajá. Ahí hay verdadero arrepentimiento. Hay un cambio de mente, de corazón y de acciones. Y se está evidenciando en un solo momento los tres cambios, ¿no? Entonces, en el caso que planteabas, en el ejemplo que planteabas, puede que haya una convicción acá y acá. Pero hay un tercer punto que es donde, ahí sí justamente donde se echa el gol, ¿no? Y es qué acciones vas a tomar. Por supuesto. Que sean congruentes con el cambio que estás experimentando. ¿No? Sí, y en ese punto yo creo que es importante también destacar que hay un cambio de mente, de corazón, de alma, el deseo de dejar el pecado, pero eso no implica que ya no vuelva a pecar en esa área, ¿no? Y aquí me gusta mucho citar a un puritano que creo que hizo un trabajo maravilloso, que es John Owen, con algunos libritos como el de la mortificación del pecado. Ajá. En el que él viene y él plasma la idea de que esta guerra en contra de mi pecado no se acaba de la noche a la mañana. Y no termina. Y existe hasta la posibilidad de que un pecado que yo he matado hoy, en unos años vuelva a aparecer en mi vida, ¿no? En forma de zombie. Literal. Entonces, ¿qué es lo que él recomienda? Mantener nuestra lucha contra el pecado todos los días, ¿no? Entonces, ¿dónde hay arrepentimiento? Donde hay una lucha en contra del pecado. Si yo digo... soy culpable de lujuria y de pornografía, que es lo que estamos hablando, de consumir pornografía. Pero es una adicción, ¿qué puedo hacer? Ni modo. Ni modo. Ajá. Entonces, ahí hay un problema porque no hay un verdadero arrepentimiento. Simplemente hay una resignación a una situación que no debería estar presente. Pero si es alguien que realmente se ha arrepentido, va a buscar las maneras de luchar en contra de ese pecado, y cuando cae va a confesar delante de Dios y va a buscar ayuda en su iglesia, en su comunidad, para poder seguir luchando en contra del pecado. Ahí hay arrepentimiento, donde hay una lucha. Yo iba a agregar la famosa frase que también uno se dice cuando vuelve a pecar: Dios me entiende, ¿verdad? Dios entiende que yo soy humano y soy frágil. Pero sí, no es excusa. Y qué bueno que ya empezamos como a dar un poco de más luz. O sea, en el sentido de, bueno, tengo que tomar decisiones. Tengo que tener claro de que, y ya lo hablamos aquí en un episodio de la primera temporada acerca de la guerra espiritual que vivimos con el mundo, con el diablo y con nuestra propia carne. Entonces hay una batalla constante y el enemigo no duerme absolutamente ni un ratito. Él está 24/7 buscando la manera de que nosotros
a mí me gustan las cartas del diablo a su sobrino porque nos muestran la guerra espiritual mucho más tangible, ¿verdad? De lo que nos imaginamos. Y el demonio viejo al demonio joven en las cartas le dice, solo con que lo distraigamos, solo con que lo distraigamos del enemigo, ya la hicimos. No tenemos que ponernos a discutir con él de cosas teológicas, solo es distráiganlo. Claro. Y muchas veces nosotros nos distraemos de esa lucha y le damos tregua cuando el enemigo no le está dando tregua. Y pues tomamos, insisto, esas acciones y descansamos en el Señor, descansamos en su palabra y lo que mencionabas, que voy a resaltar así en grande, la importancia de la comunidad, ¿verdad? O sea, el saber que mis hermanos, aquí habemos 3 creyentes, los 3 estamos luchando como buenos seres humanos, puede ser en la misma área o en diferentes áreas, pero estamos luchando y creo que el hecho de apoyarnos los unos a los otros y recordar que estamos en esa batalla todos, creo que también ayuda mucho a tener más serenidad en cuanto a el estrés que nos pueda generar internamente el sentirnos culpables por estar fallando una y otra vez. Claro, allí el versículo, no recuerdo la cita, soportándonos los unos a los otros. En amor. Soportarnos los unos a los otros en amor no es, voy a tener que aguantarme a este Roberto toda la vida, ¿no? Sí. No es eso, Toda la eternidad. Forever, a never. Sino es más bien el hecho de poder apoyarnos, ¿no? Sí. Entonces, donde yo sé que está luchando Roberto, yo le apoyo. Donde Roberto sabe que Salva está luchando, le apoya. Sí. Y así cada uno de los miembros de la iglesia, porque al final la iglesia no es un lugar para condenar, es un lugar para restaurar a través del evangelio. Y por eso es importante la comunidad, porque la comunidad nos recuerda que nuestra culpabilidad Jesús ya la cubrió. Y ahora nos está transformando a través de relaciones restauradas por medio de su evangelio dentro de nuestra comunidad de fe, ¿no? Alguien me decía, me hablaba de la transparencia como punto de partida para el servicio. No, bueno, se dice liderazgo, no me gusta mucho, no soy muy amigo de la palabra liderazgo porque no está en la Biblia. Y además porque ha sido tan manoseado. Además, pero sí. prefiero servicio. Ajá. Transparencia como punto de partida para el servicio. Y dentro de esa transparencia, el modelar o el dar el ejemplo de vulnerabilidad a propósito de lo que estaban hablando ahorita. Y venía a mi mente qué tanto pone el ejemplo el apóstol Pablo en cuanto a ser transparente y a no ocultar sus luchas. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Por Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viene obviamente de antes Pablo diciendo que tiene una lucha, que quiere hacer el bien y no puede hacer el bien, y que el mal que no quiere hacer ese hace, y por eso dice miserable de mí, pero después termina agradeciendo por Cristo. Y creo que ahí es donde sacamos la pelota de la cancha, ¿no? Donde recordamos, tenemos que ser transparentes todos. No podemos andar ocultando, no es saludable para una iglesia el vivir una cultura de apariencias y crear una cultura de hipocresía. Claro. Donde siempre estamos bien. ¿Cómo es que dicen? Y con todo respeto para las personas que lo dicen, quizás no lo dicen por mala onda, pero... Bendecido, prosperado y en victoria. No, o sea, no. Hay veces que estamos peleando así como Pablo. Pablo es demasiado transparente acá. Y está diciendo, yo quiero hacer el bien, muchachos. O sea, gente de Roma, hermanos de Roma. Quiero hacer el bien, no siempre lo hago. Y el mal que no quiero hacer, de verdad no lo quiero hacer y lo termino haciendo. Me siento miserable, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y termina con esto de no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, si el Rey del Universo, que sabe con qué estás batallando, sabía con lo que estaba batallando Pablo, y sabe con lo que estaba batallando este Pablo y este Salva y este Roberto, si Él no nos ha desechado, porque no hay condenación si estamos en Cristo,
¿por qué deberíamos estar ocultando y no siendo transparentes? O sea, seamos transparentes, fomentemos culturas de transparencia. Creo que la culpa, y creo que Salva lo mencionaba hace un ratito, la culpa ha echado raíz en muchas iglesias o en muchos círculos eclesiales, precisamente porque el mismo cuerpo de servicio, aquellos que deberían servir y poner el ejemplo con la transparencia de luchas, han creado esa cultura de... No, es que estos hombres son inalcanzables, ¿no? Claro, claro. No pecan, no fallan. Yo tengo una pregunta. Aquí les va una pregunta para ustedes. Antes de que te echen la pantalla. Esa la cobran, seguro. Sí. Factura a nombre de Pablo Gutiérrez. Por favor. Ahí le haces zoom a mi cara en los cortos que puedo decir, pones clips, poner clips. Es, ¿cómo uno puede reconocer? Ahora hablemos del... Yo sé que no le gusta a Guti esa palabra, pero solo para establecer ahí una idea. ¿Cómo el liderazgo puede reconocer cuando alguien sirve en la iglesia por culpabilidad? ¿Otra vez cómo es la pregunta? ¿Cómo podemos reconocer en la iglesia a la gente que sirve por culpabilidad? Que sirve por culpabilidad. Ajá, que yo estoy metido en 20 ministerios porque me siento culpable y entonces al hacerlo mi conciencia se tranquiliza. Voy a tirar mi pregunta y después que me corrija el pastor ahí. Por eso trajimos al pastor. Pienso que sí, cabrón. A la próxima se para trae a Uriel. evitar decir cualquier blasfemia. Pienso que porque alguien esté sirviendo no lo voy a poder saber. Pienso. Pero dijo algo, Salva, que me gustó un montón, y es estos mandatos de los unos a los otros en la Biblia, que se da en el contexto de comunidad. Si tengo comunidad genuina con las personas, creo que ahí sí voy a poder ir notando si hay culpas arrastradas y eventualmente que el Espíritu Santo propicie un espacio para decirle, mira, mi hermano, he notado tal y tal y tal y tal cosa, ¿va? Pero solo por verlo, creo que no. O sea, ok. Creo. Mira, No qué sé. buen punto. Sí, es complejo porque por un lado, lo que mencionaba, ¿no? Gente en 20 ministerios, uno debería preocuparse y También por la salud. Ajá, y sí, por la salud de la persona, por cómo está compartiendo el evangelio con otros. Cómo está con su viviendo familia. Con su familia, por supuesto, ¿no? Sí. Ese es un red flag, ¿no? Ahí una luz de advertencia. Por otro lado, si la persona la ves en iglesia que está enfocado en el evento, en la acción y no en las personas que está sirviendo, puede ser que sea un tema de culpabilidad delante de Dios, ¿no? Porque quiero estar bien delante de El que peca, Dios. reza, empata. Cabal, Ajá. Quiero estar bien con Dios. Con el resto no estoy mal. Tampoco soy cercano, pero no estoy mal, ¿no? Ajá. Puede ser un ejemplo, ¿no? Y otro también, cómo reacciona ante sus fallas. Entonces, por poner un par de ejemplos hipotéticos, digamos alguien que un ujier, diácono, servidor, anfitrión, como lo llaman en la iglesia, que es domingo de cena del Señor y no alista los elementos y después está corriendo. Si esa persona está, no, mucha, perdón, ¿cómo lo siento? O sea, con esa carga uno puede ver que hay una culpabilidad excesiva, ¿no? Ya. Y que lo que está buscando es, a través de su servicio, poder estar bien delante de Dios. Y si falla, se siente muy mal, ¿no? O otro ejemplo, un músico está tocando y falla una nota y se desmorona emocionalmente por eso. Ahí hay alguien que está sirviendo en la iglesia por querer estar bien con Dios, por querer ganar algo delante de Dios y delante de la gente, y no por el servicio. A mí me encanta, y voy a poner el ejemplo porque creo que es buenísimo. A mí me encanta cuando Marshall se equivoca en la iglesia. Marshall es el otro pastor de la iglesia, y él, cuando se equivoca, él lo dice, ¿no? En otra ocasión vamos a contar por qué tenemos 3 pastores en la iglesia, pero perdón. Eso es una buena, Sí. un buen punto. Tenemos la Trinidad pastoral. Va a caer un rayo aquí, bro. Esa madre. Roberto. ¿Qué es eso? Volviendo a Marshall, aquel cuando se equivoca el pana y él dice, ahora hagámoslo bien. Y sigue tocando y no lo bota. O sea, eso no lo desarma emocionalmente, sí, pues. ¿no? Porque él sabe que es un error, nada más. No hay un sentimiento de culpabilidad al respecto, ¿no? Y creo que eso es muy fresco y muy bueno de tenerlo
presente, ¿no? Si me equivoco, pues todos sabemos que nos equivocamos y seguimos adelante. No hay ningún Justamente problema, se ¿no? acaba de hablar de ser como niños, ¿no? Y creo que eso reflejaría el ser como niños. Un niño no anda con esa onda de, ay, metí la pata, o sea, Claro. hay que empezar otra vez, empiezo otra vez y no pasa nada. Entonces, tener esa actitud infantil en el sentido bíblico, ¿no? De no querer borrar o expiar mis culpas haciendo todo a la perfección y porque seamos honestos, o sea, no es alcanzable de este lado de la eternidad esa No. perfección. Muy bien, si estuviéramos en un viaje de avión, las lucecitas para abrocharnos el cinturón se han encendido Qué y miedo. empezamos el descenso y yo creo que este es un buen momento entonces para que cada uno de nosotros pueda recapitular un poquito lo que hemos hablado, tanto de lo que es la culpabilidad, la culpabilidad que lleva al arrepentimiento, la culpabilidad que lleva a la muerte, para usar la frase bíblica, y cómo podemos nosotros vivir en libertad de la culpabilidad sin ser descarados. Ahí les dejé el plato, pasen adelante, sírvanse. Esa mara. Démosle. Bueno, tal vez yo podría empezar. Hay un pasaje, es mi favorito de la Biblia, Hebreos 6, a partir del versículo 19, plasma el autor de Hebreos a la comunidad de hebreos. No sabemos quiénes eran realmente. Que Dios promete la salvación y jura para dar doble seguridad de que nuestra salvación es segura. Entonces él plasma la idea de Isaac y es un pasaje hermoso que uno puede estudiar, pero finaliza con estos dos versículos que para mí marcan la pauta respecto a qué hacer con la culpa. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. No hemos de sentirnos culpables porque Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y así como un barco en medio de una tormenta puede zarandearse, pero si tiene su ancla puesta, se va a sostener, nosotros en medio de nuestras luchas en contra del pecado, en contra de nuestro pasado, en contra de lo que puede venir en el futuro, podemos estar seguros si nuestra ancla es Jesús, si nuestra ancla es el hecho de que Él murió en la cruz para perdonarnos y ya somos perdonados, ¿no? Entonces, no debemos de vivir con culpabilidad subjetiva, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote que ya nos liberó de eso. Debemos de vivir en arrepentimiento constante, porque Jesús ya nos ha perdonado y tenemos esta confianza de poder acercarnos a nuestro sumo sacerdote. Y por ello podemos arrepentirnos realmente. Y como comunidad, como iglesia, deberíamos de vivir recordando esto. No recordando las culpas que tenemos, sino recordando quién nos perdona esas culpas, que es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Sí. En mi caso, tres ejemplos bíblicos. El de lo que produce un encuentro genuino con Jesús. Ya mencioné uno, el de Zaqueo. Encontrarse con Jesús produce un arrepentimiento genuino, se evidencia por la forma en que él decide actuar. Y énfasis en el decide actuar, hay que actuar conforme o en concordancia, ¿no? A eso. El segundo ejemplo es la mujer samaritana, su encuentro con Jesús también. Jesús le dice todas las cosas que ha hecho y toda la cuestión, pero ella entiende algo, ¿no? Que este hombre es realmente el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Entonces va a testificar, miren, empieza a hablar de Jesús por todos lados, o sea, y creo que quien ha tenido realmente un encuentro con Jesús entiende que cuando Jesús revela todo lo que hay adentro y todo lo que Él conoce de nuestra vida, no nos lo está diciendo para condenarnos, ¿verdad? Y eso debería llevarnos a anunciar el evangelio con ese mismo de nuevo de la señora esta, ¿no? Ella va y empieza a hablarle a todo el mundo y qué le importa lo que pensaba la gente, ¿no? Se acaba de encontrar con Jesús y Jesús sí la confrontó con la verdad de su pecado, de su pasado, pero la transformó también. Por supuesto. Y el último es el famoso pasaje de la mujer adúltera, ¿no? Donde la quieren apedrear y toda la cuestión y Jesús
lanza aquella famosa frase: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. El único que hubiera podido lanzar la piedra era él. 1 a 1 se va, dice Lucas, creo que es. Juan, perdón. Y se queda Jesús con ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y creo que esas palabras deberían resonar en el corazón de cada creyente. Pablo, ¿dónde están los que te acusan? Roberto, ¿dónde están los que te acusan? Salva, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, se han ido. Ni yo te condeno. Vete, pero ahí viene la onda, ¿va? Vete y no peques más. Ahora el Señor no da este mandato en el sentido de esforzate y sé la mejor versión de vos misma y vamos, campeona. No es eso lo que le está diciendo. Claro. ¿Va? Porque sería muy mala onda el Señor si nos dijera: ay, miras cómo le haces para no pecar más. Y vuelvo a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Creo que debemos tomar... echar mano, obviamente, del Espíritu Santo que está con todo creyente, y algo que mencionamos varias veces, que lo mencionaste hoy varias veces también, echar mano a la comunidad. Vete y no peques más. Es difícil, no es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo, 1, y 2, con la ayuda de la comunidad. Solitos sí está complicado. A mí lo que me llama la atención de este último ejemplo que diste de la mujer adúltera es que sí había cometido el pecado. O sea, pues sí, claro. En ninguna parte se da a entender como que la habían acusado falsamente. O sea, y el mandato de Jesús o la frase de Jesús demuestra que sí, había pecado, pero que ella pues había recibido ese perdón y esa gracia. ¿Dónde la culpabilidad ahí no hubiera funcionado? Que la Biblia no lo dice, pero solo imagínese ese camino, que la mujer hubiera dado la vuelta y hubiera dicho: ¿qué mujer adúltera soy? No merezco el perdón de Dios, no merezco nada. O sea, y la conversación con Jesús, ¿qué te pasó? Y mientras estabas diciendo dónde están los que te acusaban, yo recordé el pasaje de Romanos donde dice: ¿quién acusará a los elegidos? ¿Es verdad? O sea, ¿quién nos acusará? Obviamente nadie, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El llamado entonces, hoy que hemos hablado acerca de la culpabilidad, es para que aceptemos ese perdón que Dios nos ha dado como fruto de nuestro verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, me gustó muchísimo lo que dijo Guti, impacta la mente, impacta el corazón y las acciones. Claro. Entonces, o sea, hay un impacto del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento que da vida nos va a llevar a los pies de Cristo, a la cruz nos va a llevar, y allí, al pie de la cruz, vamos a poder recibir ese perdón y esa ayuda que necesitamos para vivir el día a día. Dicho lo anterior, Salva, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Salva, no estás de invitado. Vos sabes que aquí puedes venir las veces que querrás. Ajá. No te vamos a comprometer. Me gusta estar en tu casa. Ay, Dios mío. Pero, no, estás cordialmente invitado las veces que querrás. Y, bueno, Guti, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Y yo únicamente, antes de dejar que ustedes digan adiós, quiero agradecer a José, que estuvo en los controles. ¡Oh, bravo! José. Un capo. Y a Open Marketing por el apoyo que siempre nos da para poder tener estos podcasts aquí y poderlos realizar con esta excelencia con la que ustedes lo ven en este nuevo set donde estamos nosotros. Y ahora sí, mis amigos se despiden. Adiós. Hasta luego. Gracias por vernos. Gracias por tomarse un tiempo para escucharnos y para rebotar ideas, ¿no? La idea al final, como vos decís, es siempre generar conversación. Eso mismo. Sí. Esperamos que genere conversación. Dejen comentarios. Siempre es bueno saberlo y compartan con sus amigos. ¡Hasta pronto!